Y en Hebreos capítulo 4, vamos a leer los versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Están conmigo ya? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es un tema recurrente a lo largo de toda la epístola a los hebreos. El capítulo 1 dice que Él efectuó la purificación por nuestros pecados, capítulo 1, versículo 3. Y eso obviamente es una referencia indirecta al sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Él, como sumo sacerdote, purificó nuestros pecados, llevó a cabo, efectuó la expiación de nuestros pecados. En el capítulo 2 se declara que Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote, capítulo 2, versículo 17. El capítulo 3 señala que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, capítulo 3, versículo 1. Y los capítulos 7 al 9 desarrollan ampliamente este tema del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el texto que nosotros acabamos de leer, Él es designado, Jesucristo es designado como el gran sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote. Y hay un énfasis allí en el texto original, en esa palabra, en ese adjetivo, gran sumo sacerdote. No es que Él es un sacerdote, no, Él es el gran sumo pontífice, el gran sumo sacerdote, el sacerdote superior, el sacerdote más grande, mejor que jamás haya existido. Y nosotros queremos hablar de ese tema, del gran sumo sacerdocio de Cristo o del sacerdocio de Cristo como aliento, como estímulo para su pueblo, para nosotros los creyentes. Y básicamente nosotros queremos tratar tres cosas aquí. En primer lugar, que el sacerdocio de Jesús es un tremendo estímulo para la fe que nosotros profesamos. El sacerdocio de Cristo es un tremendo estímulo para la fe que nosotros profesamos. El autor comienza diciendo en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y él comienza el pasaje con una frase conectiva, por tanto. Ahora, esa frase conectiva no conecta lo que él va a decir con lo que había dicho anteriormente, pero ahí mismo, es decir, con lo que él acababa de decir, no, sino con lo que él había dicho en el capítulo 2, por ejemplo, versículo 17. En el capítulo 2, versículo 17, él declaró, como ya dijimos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahora él va a conectar esto precisamente con eso que él acaba de decir en el capítulo 2, por cuanto en el capítulo 3 él había hablado acerca de la superioridad de Jesús sobre Moisés y la superioridad, obviamente, del reposo que él nos brinda con relación al reposo dado por Josué. Y ahora él viene y va a retomar ese tema. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Hay dos cosas que llaman poderosamente nuestra atención en este versículo. En primer lugar, la grandeza del sacerdocio de Cristo. Noten una vez más, teniendo un gran sumo sacerdote. No es un sumo sacerdote, es un gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que pasar 3 áreas del tabernáculo o del templo. Primero, él entraba en el patio o el atrio, el patio externo, exterior, a través de una puerta. Y luego que él atravesaba a través de una puerta al patio externo, el atrio, el patio exterior, entonces él pasaba al lugar santo a través de otra puerta. Ese patio exterior, o como se le llamaba el atrio, estaba dividido. Y estaba dividido. Estaba el atrio de los judíos y estaba el atrio de los gentiles, o el patio de los gentiles. Aquellos que abrazaban el judaísmo se convertían en judaizantes, o aquellos que eran simpatizaban con el judaísmo, pero no abrazaban del todo la ley judía. Y entonces esas personas estaban en ese lugar, el atrio de los gentiles, era un lugar para los prosélitos. Y estaba el atrio de los judíos, y ese a su vez estaba dividido también en el atrio de las mujeres, o la parte de las mujeres y la parte de los hombres. Y luego entonces el sumo sacerdote pasaba de ahí a través de otra puerta al lugar santo. Y luego que estaba en el lugar santo, entonces él pasaba a una tercera área, que era donde él se dirigía, se conducía, y era el lugar santísimo. Y eso lo hacía a través de una cortina o a través de un velo, un gran velo o una gran cortina. Eso era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. No era una puerta como tal, sino solamente ese velo, ese lugar. Así que él recogía la sangre, pasaba por el atrio de los gentiles, o por el atrio, por el patio externo, luego pasaba por el lugar santo y finalmente entraba al lugar santísimo. Y con la sangre del macho cabrío la tomaba, la rociaba sobre el propiciatorio, y de esa manera realizaba la expiación. Eso lo hacía una vez al año, el día de Yom Kippur, o el día de la expiación, según Levítico número 16. Y es interesante que el sumo sacerdote no se detenía, es decir, no se sentaba cuando entraba al lugar santísimo. Él entraba simplemente con esa misión. Él entraba con la misión de realizar la expiación por el pecado del pueblo, por los pecados del pueblo. De manera que él no se sentaba, él no se detenía en ese lugar. Su vestimenta tenía unas campanitas que siempre debían estar sonando, porque él estaba moviéndose. Él no se detenía, no se paraba en ese lugar mientras estaba realizando ese sacrificio. Repito, entraba al lugar santísimo una vez al año y tenía que hacer eso vez tras vez, año tras año. ¿Por qué? Bueno, porque ni él ni su sacrificio eran perfectos. Antes de entrar al lugar santísimo, de hecho, él tenía que ofrecer un sacrificio por su propio pecado y por el pecado de su familia. Ahora, miren qué interesante, porque el autor nos dice en el versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice él. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor con eso? ¿Qué es lo que él quiere comunicarnos con eso? Bueno, que ese recorrido que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que obviamente era una sombra, era un tipo de Cristo, fue cumplido por Cristo y apuntaba hacia lo que Cristo iba a hacer. Cristo no tomó la sangre de un macho cabrío
Entró primero al patio externo, luego entró al lugar santo y luego entró al lugar santísimo. No, eso no fue lo que él hizo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Que traspasó, dice el texto, los cielos. Está diciendo que ese sacrificio realizado por el sumo sacerdote en el antiguo pacto apuntaba a algo más grandioso. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, después de haber hecho un único sacrificio perfecto en la cruz, también pasó por las tres áreas representadas por el templo. Cuando traspasó los cielos, atravesó el primer cielo, la atmósfera, el segundo cielo, el espacio exterior, y luego él llegó al tercer cielo, la misma morada de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Por eso es que más adelante el autor va a decir que Jesús entró a un templo no hecho de mano, dice él. No fue hecho de mano. Él entró a la misma presencia de Dios. Claro, en el templo o en el tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah. Pero está diciendo aquí que ahora le ha entrado a la misma presencia de Dios. Pero el autor de Hebreos no solo declara que Jesús ha entrado en la morada de Dios, sino que él mismo es Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, ¿quién? ¿Quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es un gran sumo sacerdote, superior obviamente a todos los sacerdotes del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no entró al templo hecho de mano, porque no traspasó el área del patio externo, el área del lugar santo y luego entró al lugar santísimo. No, traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Pero además, ese sumo sacerdote es el mismo Dios hecho hombre. Lograr entrar al lugar donde Dios habita es algo extraordinariamente grande. Grande. Pablo dice que la experiencia, él fue llevado al tercer cielo, dice él. ¿Qué es el tercer cielo? La misma morada de Dios. Si en el cuerpo, no lo sé. En el espíritu, tampoco lo sé. Y dice Pablo que fue tan extraordinaria la experiencia que él tuvo en ese lugar, que no solamente lo que él vio allí, no solamente no le he dado al hombre expresarlo con palabras, sino que además, para que la grandeza de esa visión no lo llevara a enorgullecerse desmedidamente, le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, que cada vez que él quiera enorgullecerse por eso, ese mensajero de Satanás lo abofeté. Sin embargo, o sea, eso es grandioso. Sin embargo, eso no es lo que hace tan grande a Jesús. Lo que lo hace grande en realidad es que él es la segunda persona de la Trinidad. Dios hecho hombre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice él. Así que a diferencia del sacerdocio levítico, solo Jesús ha entrado al mismo trono de Dios y solo él ha entrado de manera permanente a ese lugar. Y solo él es el Hijo de Dios. ¿Cuál debe ser entonces nuestra reacción ante tal sumo sacerdote? ¿Cómo debemos actuar sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos para entrar en la misma morada de Dios? ¿Cómo nosotros debemos actuar? ¿Cómo debemos reaccionar ante este sumo sacerdote que es Dios? Eso nos lleva de la mano entonces a lo segundo que él dice aquí, nuestro compromiso ante la grandeza del sacerdocio de Jesús. Por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Una vez más, el escritor de Hebreo entremezcla sus enseñanzas con exhortaciones. Y esa exhortación se deriva, lógicamente, de la primera parte del versículo 14. Si Jesús es un sumo sacerdote tan grande que traspasó los cielos y que es el Hijo de Dios, ¿qué debemos hacer entonces? Retener nuestra profesión. Retener nuestra profesión. No olviden, amados hermanos, y una vez más tengo que recalcar esto, que estos hebreos estaban siendo tentados ¿a qué? ¿A qué estaban siendo tentados? A regresar al judaísmo, lo que implicaba un abandono del cristianismo. Ellos estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo, a abandonar a Jesús. Y eso es lo que el autor ahora le está diciendo. Eso es lo que le está estableciendo. Este es un gran sumo sacerdote, tan grande que traspasó los cielos, tan grande que es el Hijo de Dios. Y dado que eso es así, entonces retengamos nuestra profesión. No vuelvan atrás, es lo que él le está diciendo. No vuelvan atrás. No abandonen a Jesús. No lo dejen. Él es digno de nuestra confianza. Él es digno de seguirlo. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y cuál es esa profesión o esa fe que nosotros profesamos? ¿A qué se refiere el autor con aferrarnos a la fe que profesamos? Como señala un autor, la fe que profesamos es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Y qué es esa profesión? Repito lo que dice el autor, es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres. Y eso es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos, no se trata únicamente de una fe que profesamos en el momento de nuestra conversión. No se trata únicamente de eso, sino una fe a la que tenemos que aferrarnos siempre. Siempre. No es una profesión de fe que hicimos en el momento de nuestra conversión. No, es una fe a la que tenemos que aferrarnos siempre, máxime cuando nosotros estamos siendo tentados a abandonar la fe cristiana, cuando somos tentados a abandonar al Señor, cuando nos debilitamos por alguna razón. Tenemos que aferrarnos a esa fe. Otro autor lo plantea de la siguiente manera. Esta es la fe que debemos continuar profesando con el corazón y con la boca, gozosa y abiertamente, de modo tal que también nuestro prójimo pueda oír el mensaje sobre Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ven? Es una fe, repito, que no se limita al momento de nuestra conversión y ya, yo creí en Cristo. ¿Cuándo? No, yo creí en Cristo hace 10 años, yo creí en Cristo hace 5 años y te pregunto, ¿y ahora ya no crees en Cristo? Es una fe a la que tenemos que aferrarnos, a la que tenemos que profesarnos, a la que tenemos que aferrarnos. Es una fe que tenemos que profesar constantemente y aferrarnos a ella de corazón.
Es la fe que nosotros tenemos que predicarle al prójimo, dice el autor aquí. Es la fe que deben ver los incrédulos en nosotros. Es la fe que deben ver nuestros familiares que no conocen al Señor. Es la fe que deben ver nuestros amigos que no conocen al Señor, nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Es esa fe. Ellos tienen que ver eso en nosotros, porque nosotros vivimos aferrados a esa fe. Así que en primer lugar, nosotros tenemos aquí un tremendo estímulo para la fe que profesamos, el sacerdocio de Cristo. Es un gran sumo sacerdote. En segundo lugar, tenemos una razón que acompaña al estímulo que nos brinda el sacerdocio de Cristo. Versículo 15. Leamos una vez más el 14 para conectarlo con el 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En este punto de su enseñanza acerca del sacerdocio de Jesucristo, el escritor de Hebreos anticipa una objeción que podía levantarse en las mentes y corazones de los destinatarios de su epístola. Y la objeción era la siguiente: si este sumo sacerdote traspasó los cielos, se encuentra sentado en la misma presencia de Dios, si este sumo sacerdote es el Hijo de Dios y por consiguiente Dios, ¿cómo es que él puede identificarse con simples mortales, con simples criaturas pecadoras como nosotros? Porque claro, era lo que ellos podían objetar. Nosotros confiamos en los sacerdotes que tenemos, confiamos en el sumo sacerdote que tenemos ahora. ¿Y por qué? Porque él es un ser humano que nos comprende, que nos entiende, que puede identificarse con nosotros, aunque quizás se encuentre en un nivel espiritual más elevado que nosotros, pero puede identificarse con nosotros. Pero este del que tú me estás hablando, ¿cómo puede identificarse conmigo? Y esa objeción es la que va a responder el autor de la carta en el versículo 15. Eso es lo que él está anticipando. Y por eso es que le ofrece esta razón. El autor responde a esta objeción de dos maneras. De una manera negativa y de una manera positiva. Negativamente, cuando usamos la doble negación, él le responde de manera negativa. Nótenlo en el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hay una doble negación ahí. Ahora, cuando nosotros tenemos una doble negación, el resultado siempre es positivo. Como ustedes sabrán, en matemáticas, menos por menos da más. El resultado es positivo. Por eso es que en los exámenes, los profesores les gustaba mucho antes utilizar la doble negación, y por lo menos allá en nuestro país, eso se prohibió, porque eso confunde al estudiante. En una doble negación, el estudiante terminaba poniendo algo negativo, y en realidad no era negativo. Siempre la doble negación. Por ejemplo, usted tenía un examen, por ejemplo, de falso y verdadero. Y ahí le ponían una doble negación. La doble negación es verdadero. Y entonces la gente ponía falso, porque se confundía. Eso es lo que está haciendo el autor ahora. Lo que él está diciendo en esta doble negación
Es algo en realidad positivo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, sí tenemos un sumo sacerdote altamente exaltado, pero que al mismo tiempo puede descender hasta nuestro nivel. Eso es lo que le está diciendo. Es verdad que es un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote. Ya yo lo he dicho. Es un sacerdote exaltado, grande, pero al mismo tiempo puede compadecerse de nuestras debilidades. Y eso es lo glorioso. Porque aquel podía identificarse con nosotros, pero no era grande. No era grande. Él podía compadecerse de nosotros, pero no era grande. Ahora nosotros tenemos uno grande y que puede compadecerse de nosotros. Eso es un tremendo estímulo. Es un gran aliento para el pueblo de Dios. Un gran aliento. De hecho, más adelante el autor va a decir que esos sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres débiles. Así lo va a llamar. Eran débiles, dice él. Este no. Este es grande, pero puede compadecerse de nosotros. Este principio quedó ilustrado en el aposento alto cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Me imagino que ustedes están familiarizados con el relato. Juan capítulo 13, el Señor está en el aposento alto, ya él de ahí va para Getsemaní, va a ser apresado y va a ser enjuiciado. Y el Señor, dice la Escritura, que en el contexto incluso de la misma cena, el Señor se levanta porque, claro, está él con sus discípulos, no hay un esclavo allí que se levante y lave los pies de los discípulos. Y el Señor entonces se levanta porque probablemente los discípulos se están mirando uno a otro. ¿Y quién va a lavar los pies de los discípulos? No hay un esclavo. ¿Quién va a lavar los pies? ¿Y quién va a lavar los pies? No vamos a comer con los pies sucios. Pastor, pero ¿y eso qué tiene de malo? Pues nosotros comemos muchas veces con los pies sucios. O sea, ¿quién de ustedes se lava los pies para comer? Espérate. Mira, la comida está servida. Espérate que me voy a lavar los pies. El asunto es que ellos tenían que lavarse los pies. Tenían que lavarse los pies porque en la cultura judía la gente no comía en mesas como las que nosotros usamos, en comederos como los que nosotros usamos. De manera que usted puede tener los pies sucios, cuando usted metió los pies debajo de la mesa nadie lo va a ver. Y usted puede comer sin problemas. La mesa en la que ellos comían, y que habla la Escritura ahí, era una mesa más o menos de esa altura. De esa altura. Así que nadie podía meter los pies debajo de la mesa. La gente se sentaba en el piso y reclinaba los pies de lado. De manera que cuando yo me sentaba a comer, mis pies quedaban al lado del compañero que estaba ahí. Ahora imagínense una persona caminando por calles de tierra en sandalias, no usaban zapatos cerrados. Era difícil poder comer con una persona, al lado de una persona que te pone los pies llenos de polvo. Por eso se lavaban los pies. ¿Te recuerda cuando Cristo entró a la casa de Simón para comer en aquel banquete? Y entró aquella mujer prostituta. Una de las cosas que Cristo le recriminó a Simón el mago fue: no me diste agua para mis pies. No lavaste mis pies. O sea, ni siquiera se tomó la molestia de decirle a un esclavo que lavara sus pies. Y por eso habían esclavos que lavaban los pies de la gente. Y ese esclavo era un esclavo de segunda categoría. Para lavar los pies antes de la comida. De manera que los discípulos ahora se están mirando la cara, probablemente diciendo: ¿y quién va a realizar esta labor? ¿Quién va a realizar esta tarea? Y Jesús se levanta
Toma un recipiente con agua, toma una toalla, se la ciñe y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro, sabiendo lo que el Señor estaba haciendo, por eso es que cuando llega donde Pedro, Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies. No, yo no puedo permitir eso. Que tú te rebajes a esa condición, a la condición de un esclavo de segunda clase. No, yo no puedo permitir eso. Y el Señor le dice, porque le está dando una lección, obviamente, el Señor le dice, bueno, Pedro, si tú no te dejas lavar, tú no tienes parte conmigo. Bueno, pues váyame entero. No, es que el que está lavado no necesita ya lavarse, sino solamente las partes que se le ensucian. Y ya ustedes están limpios, aunque no todos, porque hay un traidor aquí. El Señor siempre fue claro. Cuando el Señor termina, dice la Escritura, que Él pone el recipiente en un lugar, quita la toalla y le dice a los discípulos, ¿ustedes saben lo que yo he hecho? Y me imagino que los discípulos pensaron, oh Señor, claro, tú adoptaste la condición de un esclavo de segunda clase. Y el Señor le dice, ustedes me llaman maestro y Señor. Y dicen bien, porque eso es lo que soy. Pues si yo el Señor y el maestro he hecho esto, así deben hacer ustedes también. Porque yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo, yo soy el Señor, yo soy el maestro, y no se equivoquen, síganme tratando y llamando así, porque eso es lo que soy. Ahora, yo el Señor y el maestro he condescendido y he adoptado, dice el Señor, la condición de un esclavo de segunda clase. Porque precisamente eso es lo que el Señor hace. Él es el gran sumo sacerdote, pero Él se identifica con nosotros. Puede identificarse con nosotros. No es una persona que está ya diciendo, lejana a nosotros, diciendo, no. Yo soy el gran sumo sacerdote. Yo no puedo juntarme con pecadores como ustedes. Por supuesto que no. No, Él lo piensa de esa manera. Él se identifica con nosotros. El Señor Jesucristo está tan identificado con su iglesia que todo aquel que hace algo por uno de sus discípulos, Él lo toma a título personal. El que los recibe a ustedes, dice el Señor, a mí me recibe. A mí mismo me está recibiendo. Es más, el que le da un vaso de agua fría a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, dice el Señor. Este es Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Y en Mateo capítulo 25, Él le dice, venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Y ellos le preguntan, las ovejas, ¿y cuándo fue que hicimos eso? Oh, Señor, cuando lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Pueden ver cómo el Señor toma a título personal lo que se le hace a uno de sus hijos, porque Él está muy identificado con ellos, positivamente. Eso es negativamente. Negativamente, ¿qué es lo que Él dice negativamente? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo que resulta en una afirmación positiva. Sí tenemos un sumo sacerdote. Ustedes están pensando que no. Sáquense eso de la cabeza. Sí tenemos un sumo sacerdote que puede y se identifica con nuestras debilidades. Y ahora Él viene a decir algo positivamente. Positivamente. Jesús no solo es Dios condescendiendo con nosotros, sino que también es verdaderamente humano y por lo tanto entiende perfectamente nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Por eso Él dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Al comienzo de su ministerio, Jesucristo fue tentado por Satanás. Y fue tentado en todas las áreas en las que nosotros podemos ser tentados. 3 tentaciones que abarcan todas las áreas en las que un ser humano, un individuo, puede ser tentado. Todas en las que un individuo puede ser tentado. Necesidades materiales, fama, poder. Necesidades materiales, fama, poder. Luego tuvo que enfrentar sed, fatiga, deserción, desencantos y todo esto a lo largo de su ministerio terrenal. La gran diferencia entre él y nosotros es que él fue sin pecado, que nunca pecó. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. Él nunca pecó. Él nunca pecó. Amados hermanos, a veces nosotros no nos identificamos con los problemas de los demás, con las debilidades de los demás. ¿Saben por qué? Sencillamente porque nosotros no hemos pasado por lo que ellos están pasando. Eso a veces es un gran problema. Muchas veces somos duros con los demás, duros en nuestro trato con los hermanos de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hemos pasado por lo que ellos están pasando. Me parece que esto es sumamente importante. Jesucristo se identifica con nosotros porque Él asumió nuestra condición, nuestra naturaleza humana, y Él fue tentado en todo. Y Él pasó por prácticamente todo lo que un ser humano puede pasar y enfrentar, solamente que no pecó. Dice Spurgeon que en una ocasión, bueno, que él estaba pasando en un momento de su vida, estaba pasando por unas dificultades, por unos problemas y unas dificultades. Y él oraba al Señor y él le decía al Señor que él no entendía por qué estaba pasando por esas dificultades específicas por las que estaba atravesando. Y en una ocasión él estaba predicando un mensaje y cuando terminó de predicar, a alguien se le acercó y le contó un problema por el que estaba pasando, por el que estaba atravesando. Y entonces Spurgeon le dijo al Señor le dijo, ahora yo entiendo por qué tú permitiste que yo pasara por lo que yo atravesé. Y era para que yo pudiera ahora ayudar a esta persona que está pasando por esa situación. Ven, hermanos, a veces nosotros vamos donde una persona, por ejemplo, que ha perdido a su madre y le decimos, te acompaño en tus sentimientos. El asunto es que usted no ha perdido una madre, probablemente usted no ha perdido a su madre. Y usted sabe lo que esa persona está pasando, realmente. Digo, usted sabe eso. Realmente sabe, lo ha experimentado. Me parece que no. Me parece que no. Ahora, si usted ha perdido a su madre, usted sabe por lo que esa persona está pasando, puede identificarse con esa persona, puede sentir lo que esa persona está sintiendo y puede ser mucho más empático con esa persona, porque usted ha pasado por situaciones como esa. Por eso decía que a veces somos demasiado duros, somos duros a veces con los hermanos de la iglesia, con los débiles, hermanos débiles de la iglesia. Somos duros.
porque nosotros no entendemos por lo que ellos están atravesando. No entendemos eso. Si entendiéramos eso, quizá nosotros fuéramos un poquito más condescendientes con nuestros hermanos. Yo no estoy diciendo aquí, no estoy hablando aquí de nosotros consentir el pecado, estoy hablando de ser condescendiente con ellos. De eso es que estoy hablando. ¿Cuánto tuvo el Señor que soportar a un Pedro, por ejemplo? ¿Cuánto tuvo que soportarlo? ¿Cuánto tuvo que soportar sus torpezas? ¿Cuánto? Y el Señor condescendiente con él. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, lo van a llevar a Jerusalén, lo van a matar, y Él va a resucitar. Y ustedes me van a negar. No, espérate, Señor, ¿cómo va a ser? Yo no te negaré. Es posible que estos 11 sí te dejen, pero yo, no. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Simón, cállate la boca, que antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O luego vuelve y lo llama. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya después que lo había negado. ¿Me amas más que estos? Señor, tú sabes que yo te quiero. Apacienta mis ovejas. Simón, ¿tú me amas? Señor, yo te quiero. No me atrevo a decir que te amo, no, yo te quiero. Pastorea mis ovejas. Simón, ¿tú me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le da una gran responsabilidad a Pedro. Eso se llama condescendencia, eso se llama empatía. Eso es lo que el autor está diciendo aquí. Eso es lo que le está diciendo. Eso es un gran estímulo para nosotros. Nunca el Señor permitirá que nos lleguen tentaciones más allá de nuestra capacidad de soportar. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero poderoso el Señor, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Y eso es una gran identificación con nosotros. Eso es una persona que nos conoce, que sabe, que conoce nuestras debilidades y conoce nuestra capacidad de aguante. ¿Cuánto nosotros podemos soportar? ¿Cuánto nosotros podemos aguantar? El sacerdocio de Jesús es un gran estímulo para nuestra profesión de fe. Y hay una razón que se nos ofrece para ese estímulo. Finalmente, el sacerdocio de Cristo nos ha dado libre acceso a la presencia de Dios. Y eso es un gran estímulo también para nosotros como pueblo de Él. Versículo 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dado que tenemos ese sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote, no solamente retengamos nuestra profesión, y dado que Él se identifica con nosotros,
dado que Él es condescendiente con nosotros, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dos cosas nos dice el autor aquí. Podemos entrar confiadamente a la misma presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba con mucho miedo al lugar santísimo, con mucho miedo en el pasado, con mucho temor. Tanto así que le ataban una cuerda al sumo sacerdote mientras él estaba realizando la expiación en el lugar santísimo. Porque Dios podía matarlo ahí. Los hijos de Aarón cometieron una imprudencia y ofrecieron delante de Dios un fuego extraño que Él nunca les mandó. Y dice que salió fuego y los consumió, los achicharró. De manera que era algo terrible. O sea, yo me imagino cómo era que entraba ese señor ahí a ese lugar. Yo me imagino el miedo, yo me imagino. Y ahora miren el contraste. Por medio de este sumo sacerdote, ahora nosotros tenemos libre acceso a la misma presencia de Dios. Wow, hermanos, eso es tremendo. Tremendo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos esto, no alcanzamos a entender esto, el enorme privilegio que Dios nos ha dado en Cristo. Libre acceso a su presencia, a la misma presencia de Dios. Cuando Salomón estaba dedicando el templo de Jerusalén, el templo que él construyó, el primer templo, en un momento determinado en la dedicación, Salomón ora al Señor y él se detiene y le dice: Señor, ¿y es verdad que tú vas a vivir en esta casa? Salomón no creía eso, que Dios iba a habitar ahí, que su presencia, que su gloria se iba a manifestar ahí. Él no creía eso, demasiado grande, demasiado extraordinario. Y ahora el autor nos dice que nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Puesto que nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos, podemos acercarnos con plena confianza al trono de la gracia. ¿Y qué significa el trono de la gracia? Significa que Jesús está sentado a la derecha del Padre y ahora lo suyo podemos acudir a Él en oración en tiempos de necesidad. Eso es lo que significa. Es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien está sentado en ese trono. Y por eso podemos ir confiadamente a ese trono. Número 2, podemos entrar a la presencia de Dios en busca de auxilio. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aunque muchas veces estos dos términos, misericordia y gracia, se presentan como sinónimos y son entendidos como sinónimos, sin embargo, hay una diferencia entre ellos. Un autor dice lo siguiente al respecto: el hombre necesita misericordia por el fracaso pasado y gracia para la obra presente y futura. También hay una diferencia en cuanto al modo de lograr cada una de ellas. La misericordia debe ser tomada al ser extendida al hombre en su debilidad. La gracia debe ser buscada por el hombre según su necesidad. Por la misericordia, Dios no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Por su gracia, Él nos da lo que nosotros no merecemos. Voy a repetir eso. Por su misericordia, Él no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos, el infierno. Por su gracia, Él nos da lo que nosotros no merecemos, el cielo. Por eso que Pablo dice: porque por gracia sois salvos.
por medio de la fe. Y es interesante que el texto no dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir la gracia que necesitamos para toda la vida. No. Eso no es lo que él dice. Señor, mira, dame la gracia que yo necesito para toda la vida. No. Eso no es lo que él dice. Tampoco nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para pedirle a Dios o para recibir de Él todo lo que querramos. Tampoco. Hay personas que no entienden este asunto dentro de las iglesias evangélicas y se inventan una cosa que yo no sé de dónde lo sacan. A Dios tú tienes que pedirle las cosas de manera muy específica. Si quieres una casa, pídesela y pídesela a Dios de las habitaciones o los dormitorios que tú quieres. Y específicamente tú le dices, Señor, yo necesito una casa o quiero una casa que tenga un garaje para 4 carros. Y que tenga piscina. Y pídele los carros del color que tú quieres específico y de la marca que tú lo quieres. Pues yo no sé de dónde la gente saca tantas cosas. Eso no lo encontramos por ninguna parte en las Escrituras. ¿Qué es lo que el autor nos está diciendo aquí? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos confiadamente al trono de la gracia, buscando la gracia que nosotros necesitamos para la necesidad específica que nosotros tenemos, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. El punto es que entremos o que entendamos que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros y no solo puede, sino que quiere ayudarnos en nuestras necesidades. Esas necesidades pueden ser de orden material, pueden ser de orden físico, pueden ser de orden espiritual. Eso es lo que le está diciendo. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahí está, pastor. Me está diciendo que pida. Así que yo puedo pedir lo que se me antoje. No. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Estoy en Mateo capítulo 7 en adelante. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pastor, ¿y un carro último modelo es malo? No es bueno. Una mansión en un lugar exclusivo de aquí del país es mala. No, es buena. Pastor, ¿y un tour por el Mediterráneo es malo? ¿Es bueno? Sí, pero no es de eso que está hablando. En el pasaje paralelo dice Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuáles son las cosas buenas que el Señor nos dará? Toda la gracia que nosotros necesitamos para poder vivir una vida plena en Él y para nosotros poder vivir la vida que le agrada a Él. Esas son las cosas buenas que Él quiere y que Él tiene para nosotros. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús,
el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para buscar la gracia que necesitamos cada día. Cada día. Porque Jesús está más interesado en darnos que lo que nosotros estamos en pedirle. Por eso es que nos obliga, pide que te voy a dar. Pide que te voy a dar. Y cuando no te escuche, entonces busca que vas a encontrar. Y cuando encuentres una puerta cerrada, llama y llama y llama y llama, que yo te voy a abrir y te voy a dar. Él quiere que pidamos, Él quiere que busquemos y Él quiere que toquemos. Porque Él quiere bendecirnos. Y todo eso es posible porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Estamos conscientes de que el trono donde está Jesús sentado es un trono de gracia. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Qué tanto aliento nos da saber que Jesús nos ha dado libre acceso a ese trono de gracia? Que cuando Él murió en la cruz, el velo del templo literalmente se rasgó por la mitad, diciéndole, ya no tiene que entrar un sumo sacerdote a ese lugar, ya no tienen que depender de un sumo sacerdote, ya ustedes tienen libre acceso a ese trono. ¿Y qué tan conscientes nosotros estamos de eso? ¿Y qué tanto aliento nos da saber eso? Otra pregunta. ¿Acudimos a ese trono de gracia en tiempos de necesidad? ¿Y con cuánta frecuencia lo hacemos? Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una necesidad, ¿qué es lo primero que tú piensas? Eso es lo primero que tú piensas. Cuando tienes un problema económico, ¿qué es lo primero que tú piensas? En el prestamista. Cuando vas a hacer una diligencia, ¿qué es lo primero que está pensando? Cuando tiene que hacer una diligencia, buscar unos papeles, buscar unos documentos o hacer algo, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? ¿Qué persona te puede ayudar ahí? ¿Quién trabaja ahí en ese lugar? ¿Quién trabaja en esa oficina? ¿A quién yo conozco ahí? ¿A quién? ¿Eso es lo que te llega a la mente? ¿Ven, mis hermanos? No estamos tan conscientes de esto, no. Es al trono de la gracia donde tienes que ir. Y cuando vayas a esa oficina donde tú no conoces a nadie, el que está sentado en el trono pondrá a alguien probablemente ahí que sí te conoce. Incluso alguien que tú tienes tiempo que ni siquiera ves, que ni siquiera te acuerdas de esa persona. Y esa persona va a venir y te va a decir, ¿no te acuerdas de mí? La verdad es que no recuerdo, yo soy el jefe aquí. Digo, ¿cuántas veces no nos ha pasado algo así? No es que siempre nos pasará así, pero ¿cuántas veces no nos ha pasado? Porque tenemos a ese que está sentado en el trono y que nos ha dado libre acceso. Eso es un tremendo aliento para nosotros. Bendiciones.